Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Cómo entender a tu gringa o a tu gringo. Falté unas semanas porque estaba enferma. Gracias a Dios, todo bien y estoy emocionada de compartir con ustedes el valor número 5 de 13, los temas del individualismo y la privacidad. En el video anterior exploramos la idea de la igualdad, la creencia de que todos deben ser tratados de la misma manera y tener las mismas oportunidades, sin importar su origen, raza o religión. Pasar de la igualdad al individualismo puede ser un poco confuso, como que los gringos quieren decir que somos iguales pero a la vez somos diferentes, y la respuesta corta es que sí. Para que se entienda mejor, imagina a unos hermanos comiendo un postre juntos. El hermano mayor representa la igualdad. Es quien dice, todos deben recibir un pedazo de pastel del mismo tamaño, sin importar si eres grande o pequeño. Eso es lo más justo. Pero el menor, quien representa el individualismo, agarra su pedazo y dice, sí, pero el mío va a ser distinto. Yo quiero chispitas, una cereza y salsa de chocolate y me lo voy a comer con mis manos porque así quiero mi pedazo del pastel. Estos dos valores, la justicia y la originalidad, conviven en nuestra cultura estadounidense. A veces se complementan y otras veces chocan, pero para entender bien a los gringos realmente tienes que entender a los dos. Aunque no siempre es práctico verse a uno mismo como alguien especial, esta creencia respalda las ideas de independencia, autosuficiencia y libertad personal que son muy valoradas en los Estados Unidos. Y también sienta las bases para otro aspecto clave de la cultura americana, la privacidad. Coles escribe, la privacidad es el resultado final del individualismo. De hecho, la palabra privacidad ni siquiera existe en muchos idiomas y cuando existe, muchas veces tiene sentido negativo, como soledad o aislamiento del grupo. Pero en los Estados Unidos la privacidad se considera algo positivo, incluso necesario. Así como se anima a las personas a expresar su individualidad, también se espera que protejan y manejen la información suya. Nos tomamos la privacidad tan en serio que se considera un derecho en este país. Sin privacidad, muchos gringos sienten que su sentido de bienestar o de individualismo están en riesgo. Y si todo eso suena un poco extraño, bueno, muy extraño, entonces es posible que estés captando una idea más profunda. La diferencia entre las culturas individualistas y las colectivistas. En una cultura individualista como la estadounidense, las personas aprenden a pensar en términos de yo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué pienso? ¿Qué me hace feliz a mí? La independencia, la libertad personal y la singularidad se ven como señales del éxito. Desde pequeños, los niños son animados a tomar sus propias decisiones, a expresarse y hasta a mudarse solos cuando se hacen adultos, como una forma natural de afirmar su identidad. En cambio, las culturas colectivistas, como muchas de Latinoamérica, se enfocan más en la idea de nosotros, qué es lo mejor para mi familia, cómo va a afectar esto a mi grupo o a mi comunidad. Ser leal y mantener la armonía suelen ser más importantes que la expresión personal. En lugar de verse como una debilidad, depender de otros o tomar decisiones en grupo puede ser una fuente de fortaleza. Estar rodeado de otras personas se percibe como algo reconfortante en vez de como una invasión de espacio. Estos son algunos ejemplos de los choques culturales comunes que podrías experimentar. Para ti, puede ser completamente normal pasar por la casa de alguien sin avisar. Para un gringo, eso suele considerarse una falta de respeto. Se esperan invitaciones y límites claros. Los gringos pueden parecer excesivamente reservados, sin querer compartir sus sueldos, edades o direcciones exactas. Pero si vienes de una cultura colectivista, esas preguntas muchas veces son una forma de mostrar interés o conexión. Las casas en los Estados Unidos muchas veces están diseñadas físicamente pensando en la privacidad. Los gringos suelen mantener más distancia física, mientras las personas de culturas colectivistas pueden sentirse cómodas estando más cerca, tocando más y hablando abiertamente de temas personales. Así que cuando los estadounidenses parecen distantes o cerrados, no siempre se trata de mala educación.
A veces simplemente están reflejando lo mucho que valoran su privacidad, su espacio y sus límites personales. Cuando estás navegando entre culturas, es importante recordar que no hay un enfoque mejor o peor. Simplemente se basan en ideas muy distintas sobre el individuo. En los Estados Unidos, el yo es independiente. En muchas culturas latinas, el yo está interconectado. Entender esta diferencia puede ayudarte a evitar mucha confusión, frustración o incluso ofender sin querer. Cada persona es diferente, incluso dentro de la misma cultura, pero hay ciertas claves o pistas como el lenguaje corporal que nos pueden indicar qué tan cómoda está la persona. ¿Se inclinan hacia ti y te miran a los ojos o se alejan y evitan el contacto visual? ¿Parecen relajados e interesados o te responden con frases cortas y quieren cambiar de tema? Estas pequeñas señales pueden decirte mucho sobre qué tan cómodos se sienten y si deberías dar un paso para atrás o seguir compartiendo. Ojalá hayan encontrado algo útil en este video. Me encantaría saber de ustedes en los comentarios también cuántos se identifican con la cultura colectivista en comparación a la cultura individualista. Recuerda que con Dios nada es imposible. Hasta luego.